quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana, esto es cuarto grado del nivel secundario. En nuestras clases del día estaremos trabajando en el área de ciencias de la naturaleza, los recursos naturales. En inglés continuamos aprendiendo cómo expresar deseos y planes futuros. Y en lengua española continuamos trabajando la novela de viajes y aventuras. Destacaremos los tipos de actantes para analizar a los personajes de la novela y los tipos de narradores. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? Antes de conocer la intención pedagógica del día, quiero invitar a una de sus compañeras de cuarto grado del nivel secundario de nuestro país en representación de todos ustedes. Bienvenida, Raisel Abreu, a tu curso cuarto grado del nivel secundario. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Me alegra contar con tu presencia. Inicialmente me gustaría que me comentaras qué te ha parecido este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los medios de comunicación y las plataformas virtuales. Al principio fue un poco difícil esta nueva modalidad, pero ya nos hemos ido adaptando. Es mejor aprender desde casa para preservar la salud. Aprovechando que estás con nosotros y que ves nuestras clases, quiero que les recuerdes a tus compañeros, compañeras, lo que aprendimos en lengua española en la clase anterior. Aprendimos los tipos de aventuras que experimenta, vive o enfrenta los personajes en el contexto del relato. En las novelas de viajes y aventuras, dichas situaciones son el riesgo, la sorpresa y el miedo. También conocimos los diferentes tipos de personajes. Estos se clasifican en principales, secundarios y terciarios. Los personajes principales incluyen al protagonista y al antagonista. El protagonista es aquel personaje en el que se centra el argumento del relato. El antagonista es el personaje o elemento de la trama que representa la oposición al protagonista. Los personajes secundarios son aquellos que tienen por función dar apoyo y soporte a los protagonistas y antagonistas. Los personajes terciarios son aquellos cuya importancia es menor. Su aparición puede ser más de 3 veces en la novela. Es importante que recordemos que los personajes son elementos relevantes en la creación de una novela de cualquier tipo. Estos son creados por el autor de la novela. Otro punto importante que debemos recordar es que la novela puede ser de hechos reales e imaginarios. Finalmente, me gustaría que les enviaras un mensaje a tus compañeros de todo el país en este tiempo donde ustedes han demostrado que sí se puede aprender sin importar la distancia. Es difícil, pero con un poco de dedicación sí se puede. Quiero compartir con ustedes esta frase. El éxito no se mide por tus logros, sino por los obstáculos que superas. Gracias por compartir con nosotros, Raisel Abreu, en este viaje hacia el conocimiento. Gracias a usted, maestra Rosa. En la clase de hoy repasaremos la función e importancia de los adjetivos para describir los personajes de la novela. También trabajaremos los tipos de adjutantes para analizar a los personajes de la novela y los tipos de narradores. Te agradezco la presencia en nuestra clase de hoy y te invito a que te quedes para seguir aprendiendo. Acompáñame a leer el siguiente fragmento. El viejo y el mar. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces, pero ninguna de esas cicatrices eran recientes, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto.
Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. Ernest Hemingway, 1952. Ernest Millard Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois, y falleció el 2 de julio de 1961 en Ketchum, Idaho, Estados Unidos. Fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio tuvo una gran influencia sobre la ficción en esa época, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por su libro El viejo y el mar, y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. En el fragmento que leímos de la novela El viejo y el mar, se describe al viejo, quien es el personaje principal o protagonista de la novela. Volvamos al texto. Ahora vamos a identificar algunas palabras que permitieron expresar cualidades del personaje principal. El viejo y el mar. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de esas cicatrices eran recientes, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. Ernest Hemingway, 1952. ¿Cómo se les denomina a esas palabras que se destacan en el texto y resaltan las cualidades del protagonista? Muy bien, son adjetivos. Recuerdan que ya lo hemos trabajado y ahora entendemos la importancia de estos para describir los personajes dentro de un relato. Ahora quiero que me acompañes a nombrar cada cualidad que representa al viejo de la novela. Tenemos la palabra flaco, desgarrado, profundas, pardas, hondas, viejo, alegres e invicto. Estos son adjetivos que destacan cualidades físicas del sujeto, es decir, el personaje principal. Por su parte, los adjetivos grandes y áridos describen el contexto. Por ejemplo, los grandes peces, un árido desierto. Hablando de contexto, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla el personaje de este fragmento? El mar es el lugar que representa cada una de las circunstancias donde se desarrolla este personaje. También la historia tiene lugar en Cuba, donde Santiago, conocido como el Viejo, es un pescador solitario y experimentado, pero su trayectoria profesional no se encuentra en su mejor momento. El hombre lleva 84 días sin conseguir pescar nada, hasta que decide ir sin la compañía de su amigo el joven Manolín, que siempre le acompañaba. Esta vez el viejo, en su aventura, la soledad le hace tener una conversación consigo mismo. En un momento de su jornada consigue atrapar un pez muy gordo, pues así como hemos expresado en clases anteriores, el adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo, expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas.
Cabe destacar que cuando nos referimos a adjetivos concretos, indicamos algo material, capaz de ser percibido a través de los sentidos y que sí se puede tocar. Por ejemplo, el libro es grande y pesado. Al tocar el libro podemos percibir que es grande y pesado. Adjetivos abstractos son aquellos que designan conceptos que se pueden percibir por el pensamiento, pero no tienen existencia real. No se pueden tocar. Por ejemplo, él era feliz. El adjetivo feliz no se puede tocar, por ello es un adjetivo abstracto. Me gustaría que como asignación de esta primera parte que hemos trabajado, escriba 5 cualidades concretas y 5 abstractas que correspondan a algunos de los personajes de la novela que te haya asignado tu docente guía o la que estés leyendo por preferencia. En el siguiente organizador gráfico repasemos los tipos de adjetivos que existen dando ejemplo de cada uno. Tipos de adjetivos. Posesivos: mío, tuyo, nuestro. Numerales: cardinales, primero, segundo. Ordinales: 1, 2. Indefinidos: bastantes, pocos. Demostrativos: ese, este, aquel. Calificativos: hermosa, amable, cariñosa. Interrogativos: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vimos los diversos tipos de adjetivos. En esta clase haremos énfasis en los adjetivos calificativos, puesto que en esta clase de adjetivos que se emplean en la novela en función de los personajes que se abordan. Adjetivos calificativos son los adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. Este tipo de adjetivo también tiene diferentes clases. Vamos a recordar clases de adjetivos calificativos: adjetivos de dimensión: alto, bajo, ancho, estrecho, pequeño, grande, entre otros. Adjetivos de velocidad: rápido, lento, entre otros. Adjetivos de propiedad física: redondo, ligero, dulce, duro, ácido, caliente, agudo, entre otros. Adjetivos de edad: viejo, joven, moderno, entre otros. Luego de recordar los tipos de adjetivos, su función e importancia en los personajes de una novela, pasamos a la segunda parte de la clase de hoy. ¿Habías oído hablar de actantes? A lo mejor, pues les cuento, mis queridos estudiantes, que los actantes no son más que las funciones que realizan los personajes de una novela o un texto narrativo. Veamos a qué hace referencia cada actante. El personaje agente es aquel que toma a su carga la iniciativa de la acción. El personaje paciente es aquel que sufre pasivamente las acciones que realiza el personaje agente. El personaje beneficiario es aquel que recibe el beneficio de la acción, el que consigue lo que anhela. En la novela no necesariamente tiene que ser el protagonista. Personaje cómplice es el que apoya al personaje agente en la realización de la acción. Personaje ayudante. Un actante ayudante se distingue por ser el personaje que posee una fuerza de apoyo al personaje principal. Personaje oponente es el que se opone al personaje principal. Personaje aliado comparte el mismo objetivo del protagonista, pero de vez en cuando tiene su objetivo propio. Para identificar estos actantes al momento de leer o ver la novela, solo debe observar cómo actúan cada persona. Continuamos con nuestro siguiente punto del día de hoy. Otro elemento muy importante de la novela es el narrador.
No podemos confundir el narrador con el autor. Cuando nos enfrentamos a la lectura de un libro, es importante que veamos las diferencias que existen entre autor y narrador, debido a que no corresponden a la misma entidad. Autor. El autor es la persona que escribe el texto, por lo tanto, es un ser real que existe. En este sentido, es el creador del relato que tú vas a leer y puedes identificarlo, pues su nombre debiera y está escrito en la portada del libro. Además, crea a distintas entidades que verás en el texto. Una de ellas es el narrador. Narrador. El narrador es un ser ficticio que es creado por el autor para que cuente la historia. En consecuencia, el narrador no existe en la realidad, a pesar de que sea la voz que nos permitirá conocer el relato y los acontecimientos que sucedieron en él. Podemos diferenciar el narrador de primera persona y el narrador de tercera persona. El narrador en primera persona es aquel que cuenta su propia historia. Este tipo de narrador es muy usual en las novelas autobiográficas. Por ejemplo, yo nací en Santo Domingo, mi madre es oriunda de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, y mi padre de Jarabacoa, provincia La Vega. El narrador en tercera persona es aquel que cuenta la historia desde afuera. Este narrador es alguien ajeno a la acción que cuenta lo que le sucede a los personajes. Por eso se suele comparar al narrador en tercera persona omnisciente, un ser que lo ve todo, lo conoce todo y todo lo consigna. Por ejemplo, él estuvo mirando toda la tarde hacia el mar detenidamente sin parpadear. Vamos a poner manos a la obra. Escribe el número al lado del enunciado que corresponda en cada caso. Aquí tenemos 3 opciones. Número 1, personaje ayudante. Número 2, narrador en tercera persona. Número 3, Ernest Hemingway. Tenemos el primer enunciado, autor de la novela El viejo y el mar. La respuesta correcta es la opción 3. Ernest Hemingway es un actante que apoya al personaje principal. La opción correcta es personaje ayudante, opción número 1. Es alguien ajeno a la acción que cuenta lo que le sucede a los personajes. La respuesta correcta es narrador en tercera persona. Si tus respuestas fueron correctas, ¡felicidades! El viejo y el mar es una novela corta escrita en 1951 en Cabo Blanco, Perú, y publicada en 1952. Fue el último trabajo de ficción de Ernest Hemingway, publicado en vida y posiblemente su obra más famosa. Para escribir El viejo y el mar, Ernest Hemingway se inspiró en un pescador cubano de quien se hizo amigo en los años 30. Cuenta la historia de Santiago, un pescador ya anciano, que día tras día sale a navegar en su barco en busca de peces por las aguas cubanas del Mar Caribe. De hecho, la famosa novela de Premio Nobel y también Pulitzer narra la aventura de 3 días del autor tras un merlín. En 1958, 6 años después de su publicación, la novela fue llevada al cine. La película fue protagonizada por Spencer Tracy, quien se llevó un Oscar por su interpretación. En su búsqueda de un merlín y decenas de recursos para el film, el escritor estadounidense viajó hasta la costa norte de Perú en 1956, junto a un equipo de la productora Warner. Y no eligió el destino por casualidad. En Cabo Blanco se había pescado unos años antes el primer merlín negro del que se tenía conocimiento.
El ejemplar, de más de 700 kilos, se disecó y estuvo expuesto en el Fishing Club de este pequeño pueblo marino de la región peruana. El autor de la novela, Ernest Hemingway, vivió alrededor de 30 años en Cuba y muchos sostienen que El viejo y el mar, su más importante novela, está inspirada en Gregorio Fuentes, un hombre de ojos azules que nació en Lanzarote, España, quien trabajó como marinero por primera vez a los 10 años en barcos que llegaban a puertos africanos. Emigró a Cuba a los 22 años y fue el capitán de El Pilar, el banco de Ernest Hemingway, desde 1938 hasta la muerte del escritor. El Pilar lo tenía en un pueblo costero de la ciudad de La Habana llamado Cojimar. Desde allí zarpaban Gregorio Fuentes y Ernest Hemingway. Queridos estudiantes, quiero que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos va a servir lo aprendido? En un puntaje del 1 al 5, ¿cuánto aprendiste en la clase de hoy? ¿Qué aprendimos? Repasamos los adjetivos calificativos y su importancia para destacar las cualidades de los personajes de una novela. También aprendimos que los adtantes no son más que las funciones que realizan los personajes de una novela o un texto narrativo. Estos adtantes se clasifican en: el personaje agente es aquel que toma a su carga la iniciativa de la acción. El personaje paciente es aquel que sufre pasivamente las acciones que realiza el personaje agente. El personaje beneficiario es aquel que recibe el beneficio de la acción, el que consigue lo que anhela. En la novela necesariamente no tiene que ser el protagonista. El personaje cómplice es el que apoya al personaje agente en la realización de la acción. Personaje ayudante. Un adtante ayudante se distingue por ser el personaje que posee una fuerza de apoyo al personaje principal. Personaje oponente es el que se opone al personaje principal. Personaje aliado comparte el mismo objetivo del protagonista, pero de vez en cuando tiene un propósito propio. Para identificar estos adtantes o personajes al momento de leer o ver la novela, solo debe observarse cómo actúa cada personaje dentro de la trama. Finalmente, el autor es quien escribe o crea la novela y el narrador es la voz que va relatando los acontecimientos. ¿Cómo lo aprendimos? Los conocimientos adquiridos lo aprendimos tomando como punto de partida un fragmento de la novela El viejo y el mar del autor estadounidense Ernest Hemingway. Igualmente, consideramos los aspectos teóricos respecto al tema. ¿Para qué nos va a servir lo aprendido? Estos conocimientos les servirán para la vida, ya que es un aprendizaje significativo porque lo pondrán y lo podrán aplicar en las lecturas de textos diversos, incluyendo las novelas de viajes y aventuras. En un puntaje del 1 al 5, ¿cuánto aprendiste en la clase de hoy? ¿1? ¿3? ¿5? Por favor, comparte esa respuesta con tu docente guía. No olviden ponerse en contacto con su maestro o maestra guía para que responda sus inquietudes respecto al tema. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.